Los apóstoles convocaron a una reunión en Jerusalén, a la que históricamente se le conoce como el Concilio de Jerusalén, donde a través del análisis de los hechos, estudio de las Escrituras y sobre todo con la guía del Espíritu Santo, dieron solución a un problema que intrigaba a los nuevos creyentes de un trasfondo gentil, o goyim. El hecho en concreto era de que si ellos, los nuevos creyentes, debían de alinearse a los preceptos de la Torá, ahora que habían abrazado la fe en el Mesías. Leemos en Hechos 15 lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15, verso 1 al 5. Hasta cierto punto este problema era una consecuencia natural del pensamiento hebreo. Ahora los gentiles que abrazaban la fe debían de igual modo adquirir los deberes rituales que los israelitas observaban, ya que veían en el naciente cristianismo la continuación del pacto de Dios con Israel. Sin embargo, los apóstoles no veían apropiado ni benéfico el que los creyentes de origen goyim se hicieran prosélitos del judaísmo. La mayor evidencia para ello era lo que argumentó el apóstol Pedro en el concilio. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que, desde los primeros días, Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, porque ponen a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Hechos 15, versos 6 al 11. Tras el testimonio de Pedro, Pablo y Bernabé narran sus experiencias entre los no judíos, testimonio que no se recoge en este capítulo, y que sin embargo, es el tema central del libro de los Hechos. A esto, Jacobo, también conocido como Santiago, es el que da la resolución al problema. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: Hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Hechos 15, versos 13 al 21. Esto es crucial. Jacobo, como dijimos, es conocido también como Santiago, quien era el pastor de la iglesia en Jerusalén, hasta entonces la iglesia más numerosa, y el centro donde había nacido el cristianismo, y cuya membresía la conformaban mayoritariamente judíos, habituados a las costumbres y ritos hebreos. Este Santiago, o Jacobo, lo menciona Pablo al relatar su andar como predicador del Evangelio en Gálatas 1, verso 19. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, o Santiago,
También es el autor de la epístola que lleva su nombre. No debemos confundir a Jacobo, el hermano del Señor, con Jacobo hijo de Zebedeo o con Jacobo hijo de Alfeo. El de Zebedeo fue muerto por Herodes Agripa. Eso lo narra Hechos 12, 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el pastor de Jerusalén, fue el que dio la resolución ante el problema, y que constaba de 3 puntos. Primero, abstenerse de la idolatría. Segundo, abstenerse de la fornicación o inmoralidad sexual. Y por último, abstenerse de alimentarse de animales muertos por ahogamiento y comer sangre. Esta prohibición fue hecha a Noé, y con él, a la generalidad de las naciones. Solo estas cosas eran necesarias, no existe algún vestigio en la historia bíblica que testimonie sobre si se añadieron algunos otros puntos a esta demanda. Ya no era necesaria la circuncisión, ya que la circuncisión real y efectiva había sido hecha por Dios en el corazón del creyente. El Sabbat, el reposo, no es una fecha semanal, ya que eso era solo una sombra de la realidad, sino que es una dimensión espiritual que consagra la totalidad del tiempo para Dios. El comer kosher, obviamente trasciende, porque no contamina al hombre lo que entra a su estómago sino lo que sale de su boca. Además, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. En la narración de Hechos capítulo 15, se continúa con el envío de la carta con la resolución tomada por el Consejo Apostólico, dando lugar no solo a sus conocimientos y competencias como predicadores e intérpretes de la palabra, sino también reconociendo la intervención de Dios a través de su Espíritu. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Hechos 15, versos 28 y 29. Al parecer esta fue la directriz que siguieron los apóstoles en sus predicaciones y ministerio. No existe algún agregado posterior a esta resolución, pero para este punto, se hace necesario el entender los beneficios y responsabilidades que abarca el nuevo pacto. Pacto establecido con los discípulos de Yeshua.